Bueno, pues esta noche quiero continuar con el tema que comenzamos hace una semana. ¿Cuál fue? No me haga eso, hermano. ¿De qué hablamos hace 8 días? Exactamente, de la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado: yo sabía, nada más que me faltaba tantito acordarme. A ver, vamos a hacer un ejercicio de 1 minuto. Cuéntele a su hermano lo que aprendió la semana pasada aquí en la reunión. Le doy 1 minuto, usted hable con su hermano, y si no le dice nada, usted lo exhorta, le dice: hermano, ¿qué pasó? Hay que poner atención. 1 minuto, por favor, hable con alguien. Si le dice: no vine, dígale: hermano, la predicación está en la página de la iglesia, deberías de escucharla. No hay pretextos para no escucharla. Así que hable con alguien. Un minutito nada más. Le quedan 30 segundos nada más. Sí, hijo, gracias. Bien, ¿ya terminó? Fíjese que déjeme platicarle algo que compartía con los servidores esta semana. Y yo les hablaba de que les hablé de un tema que se llamó imagen corporativa, que tiene que ver con las empresas. Pero les platicaba yo cómo eso se ve reflejado en la Biblia, o lo voy a decir al revés, cómo de la Biblia se refleja eso en las empresas. Y les decía yo que la razón de una imagen corporativa, el propósito final, es que las acciones y el esfuerzo de la empresa tengan rentabilidad. Y el asunto de rentabilidad significa que tenga sentido, que funcione, pues, que tenga efecto. Cuando algo es rentable, es decir, si alguien pone un puesto de elotes para vender elotes y esquites y ve que no le deja utilidades, la persona dice: bueno, ya voy a cerrar mi negocio porque no tiene sentido comprar si no voy a recuperar. Quiere decir que no tiene sentido su esfuerzo, su trabajo, porque lo que está haciendo no va a generar el objetivo que está persiguiéndose. Entonces, de esta enseñanza yo quiero compartirles, antes de empezar el tema de la voluntad, de esto. Usted y yo debemos de ser cuidadosos y responsables. Dígale al que está al lado: debemos ser responsables, dígale, de que el trabajo sea rentable. Usted hoy ha hecho un espacio para venir aquí, usted ha hecho un esfuerzo para venir aquí de alguna forma, ha apartado tiempo. Usted, si tiene vehículo, invirtió gasolina. Si no le tocó circular, pues entonces se vino en pecero o pagó un taxi. Usted planeó estar acá, usted deseó estar acá. Todo ese trabajo y todo ese esfuerzo debe de tener sentido. Lo repito, debe de tener sentido. Es decir, no solo está en uno y en dos, está en cada uno de nosotros, que reuniones como estas dentro de la iglesia, aunque pasamos muy poco tiempo aquí, la mayor parte del tiempo lo vivimos allá afuera, pero lo que vivimos aquí debe de ser rentable. ¿Para quién? Para el reino de los cielos. Imagínense por favor esto, que aquí hay un trono y el Señor está sentado.
Y el Señor nos recibe en esta tarde para decir que bien mis hijos toman un tiempo para invertir su agenda, su esfuerzo. Tal vez si hoy hubiera un partido de las eliminatorias del fútbol mexicano y usted dice, no, yo voy a ir al culto, no me importa que juegue quien juegue, si es el América menos me importa, dicen algunos. Y amén, dicen. Y entonces el Señor mira tu corazón, tu esfuerzo. Pero el Señor, imagínatelo sentado en su trono diciendo, hijos, quiero que esta inversión sea rentable. Quiero que lo que has hecho sea rentable, lo que yo he hecho sea rentable, es decir, que dé resultados. Eso significa que lo que yo te hable lo tienes que cuidar, lo tienes que conocer y lo tienes que trabajar. Porque si no lo cuidas, no lo conoces y no lo trabajas, el tiempo que inviertes no es rentable. Y es importante que sea rentable. Dígale a alguien, hermano, el tiempo que hoy vamos a vivir no va a regresar jamás. Hagamos de este tiempo una buena inversión. Dígaselo, por favor. Muy bien. Bueno, quise hacerles este comentario porque a mí yo que lo estaba compartiendo me hizo fortalecer esta idea de que todo lo que hagamos, por eso la Biblia le decía a los hermanos, la Biblia dice, ninguna obra en el Señor será en vano. Es decir, a Dios le interesa que lo que hagamos en Él sea rentable, que tenga resultados, que funcione. Lo que nos habla lo guardemos en el corazón, lo que no entendamos lo busquemos en la Biblia, lo que genere inquietud lo investiguemos para aprender y conocer. Es decir, que cualquier cosa que vivimos sea totalmente productiva en nuestras vidas. Así que dígale por último a su hermano, te prometo que la siguiente vez que el pastor nos diga, ¿qué aprendiste hace 8 días? Te voy a decir de pi a pa lo que predicaron. Dígaselo, por favor. Dígale, y si no, te invito a unos tacos, hermano. Dígale, para que tu pregunta sea rentable. Bueno, entonces hablemos de la voluntad de Dios. Hace 8 días pusimos la primera parte donde hablamos de lo importante, lo necesario que es conocer la voluntad del Señor. Hablamos de los tintes que hay en la voluntad de Dios, de que por un lado es incomprensible, pero tiene una parte de comprensión. Cuando lo que Él nos da a conocer lo podemos asimilar en nuestra vida. Por otro lado, veíamos que la voluntad de Dios, con relación a lo que Él puede permitir, aunque no sea su voluntad perfecta, ¿verdad? Cosas que pasan, que la gente se pregunta, inclusive el creyente se pregunta. Nos hemos preguntado cuando le pedimos a Dios algo y no responde positivamente. El cristiano se pregunta, ¿por qué Dios no me contestó? Y todo esto nos ayuda a poder descansar en la voluntad de Dios, porque cuando tú le pides algo a Dios y la respuesta de Dios es no, tú no debes dudar de que la voluntad de Dios es buena para tu vida. ¿Me explico? Mire, por ejemplo, el otro día fuimos, creo que les platiqué, íbamos a Tulancingo y íbamos mi esposa, Hugo y yo. Y en el camino comenzó a llover, eso fue el año pasado, comenzó a llover, ya ve que en diciembre de repente había lluvias. Y entonces cuando comienza a llover, ¿tú qué dices? Ay, ya comenzó a llover. Vamos a llegar un poquito más tarde porque hay que bajar la velocidad. Y entonces Hugo, para ir a Tulancingo, la mejor vía es la vía de alta velocidad, porque la baja está muy fea. Entonces tienes que procurar ir por la rápida, pero de repente vienen unos que traen jets y quieren pasar, entonces tienes que regresarte. Entonces vas en la rápida y te metes, y entonces íbamos por la vía rápida. Comenzó a llover, íbamos ya con el tiempo para llegar a las reuniones. Y entonces uno se preocupa y dice, híjole, si está lloviendo a lo mejor se nos va a hacer tarde.
Y de pronto pasamos por un charco, o se estaba negando pues. Así que cuando pasamos, la camioneta se jaloneó, ¿verdad? Entonces yo amablemente le dije a Hugo: bájale, hijo. No, no es cierto. Le dije: hijo, ¿sabes qué? Mejor pásate al de baja, no importa que los demás quieran ir como quieran ir, vete al de baja. Entonces a veces uno piensa y dice: Señor, ¿por qué está lloviendo? Si a veces hasta le decimos: Señor, que no llueva, que no llueva. ¿Cuántos de ustedes han pedido eso? Vienen los 15 años de tu hija, lo hiciste en un jardín y le dices: ay, padre, que no llueva. Y llueve, y fuerte. ¿Les ha pasado? Entonces nos hicimos para el de baja, y como a no sé cuántos metros, 500, 400, 300, iba un hombre, yo creo que drogado o ebrio, caminando por el carril de alta velocidad. En ese momento yo le dije a Hugo: si no hubiera estado el charco, si no hubiera llovido, lo hubiéramos matado. Y a veces uno dice: Señor, uno piensa en nimiedades cuando tú estás viendo las cosas más grandes, ¿no? Entonces, este ejemplo se los doy porque a veces en la voluntad de Dios, Dios te dice no, pero aunque te diga no, ¿verdad? Él está haciendo algo bueno para tu vida, porque la voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Para nosotros. Aprendimos cosas como estas y nos quedamos en revisar los enemigos de la voluntad de Dios. Monitores, por favor. Los enemigos de la voluntad de Dios. ¿Cuál? Y creo que vimos el primero, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿No se acuerdan? El primer enemigo de la voluntad de Dios es el orgullo. Digan todos fuerte: orgullo. Dígale al que está a su lado: a partir de hoy no se me va a olvidar, hermano. Orgullo, digan. Orgullo. Este es uno de los principales enemigos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo pretende posicionar nuestra voluntad en el centro de nuestra vida y no la voluntad de Dios. El orgullo consiste en tener una excesiva estimación de nosotros mismos, de nuestras acciones o de nuestros logros, en fin, de lo que sea. Y el orgullo es un enemigo muy sutil, porque a veces se confunde, o la gente lo confunde con dignidad. Y le dices: oye, ¿por qué no te disculpas? No, pues tengo dignidad, dice la gente. Ya lo dije, ya me aguanto, ni hablar, ya se lo dije. Ya, o sea, ya lo hice, ¿ya qué? Entonces, a veces la gente confunde orgullo con dignidad, ¿verdad? Quiero pedirles que volvamos a leer este pasaje que encontramos en Juan. No, no es cierto, permítame. En Proverbios 3, versículo 5 al 8. Y aquí vamos a comenzar. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos? En todos. Dice: y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora, ¿cuál es la clave para no ser sabio en nuestra propia opinión? Dice adelante: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que este pasaje nos habla de fiarnos en alguien, de depender de alguien, de confiar en alguien, y no precisamente se trata de nosotros. No se trata de nuestra experiencia, no se trata de nuestra sapiencia, de lo que sabes, no se trata tampoco de tu historial, de tus logros para poder decir: bueno, si esto he logrado es porque sí puedo hacer lo que viene, sino que cada vez
que nosotros hacemos una evaluación de nuestra vida cada vez que tomamos decisiones en nuestra vida. Diario tomamos decisiones, pero de tiempo en tiempo tomamos decisiones que son trascendentes en nuestra vida. Necesitamos entonces tener mucho cuidado de cuidar nuestro corazón. El orgullo, como les decía yo, es una situación muy sutil en el ser humano, ¿verdad? Se confunde con algunas de las dos cosas que decía. Pero además el orgullo genera una sensación agradable en el ser humano, ¿verdad? Dice la Escritura ahí en Ezequiel y en Isaías, que habla de manera figurada acerca de Lucifer o de Luzbel. Lo que dice es, oh querubín protector, ¿verdad? Y dice, tú que te paseabas entre las cosas preciosas. Y dice una frase muy interesante, dice, hasta que subió a tu corazón maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Debemos tener muchísimo cuidado en nuestras vidas de mantener el orgullo a raya, a margen de nuestro corazón. Porque en el momento que le damos lugar al orgullo, en ese momento no se trata de si quieres, es un asunto, ¿cómo decirlo? Es un asunto recíproco, es un asunto que está ligado. En el momento que le damos lugar a nuestro orgullo, en ese momento, ¿verdad?, le estamos diciendo no a la voluntad de Dios. Debemos de ser cuidadosos con el orgullo. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero ahora les voy a hablar de otros dos enemigos que hay. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todo lo que acabamos de leer comienza con la frase del versículo 13, que dice: tampoco queremos o no deseamos, hermanos, que ignoren. La palabra clave es ignorar. Y esto solo lo mencionamos hace 8 días, pero es muy importante que nosotros consideremos que ignorar tiene dos vías. Una es pasar por alto algo, ¿verdad? Y la otra es desconocer algo. Cualquiera de las dos es un enemigo de poder caminar, disfrutar o conocer la voluntad de Dios. Cualquiera de las dos. Es decir, si conocemos algo pero voluntariamente lo pasamos por alto, entonces nosotros vamos a tener problemas para andar y caminar en la voluntad de Dios. Ahorita voy a leerles solamente una pequeña lista de lo que genera la voluntad de Dios en nuestra vida, porque creo que eso no lo vimos hace 8 días. Así que entonces la ignorancia es algo que hace mucho daño a nuestras vidas, ¿verdad? Dígale al que está a su lado: hermano, no debemos de ignorar la palabra de Dios. Creo, hermanos, que es un privilegio que podamos tener acceso a la Biblia. Usted sabe que en otros tiempos la gente no tenía acceso a la Biblia. Solamente las personas consideradas dignas de tener acceso lo tenían, pero la gente no. Pero en nuestra generación tenemos acceso a la palabra de Dios, para poder leerla, para poder conocerla, para poder dejar que ella nos enseñe lo que Dios desea de nosotros.
La Biblia nos enseña quién es Dios, por ejemplo, en términos generales. La Biblia nos enseña qué hace Dios, qué desea Dios. La Biblia nos enseña los estándares que Dios tiene para nosotros. También la Biblia nos enseña quiénes somos nosotros en Dios, qué quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Y qué debemos o qué podemos hacer en Dios. Lo que acabo de decir entonces significa que la medida en la que el creyente desconoce la palabra de Dios, todas estas cosas las ignora, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros desconocemos algo, en automático estamos desconectados de la voluntad del Señor. A veces la gente se hace preguntas, ¿verdad? Preguntas muy válidas que realmente tienen una respuesta o directa o implícita en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia no dice no fumarás, ¿verdad? Que no dice así. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. La pregunta sería, si alguien conoce que es templo del Espíritu Santo, si de veras le cabría en la mente la idea de pensar si puede descomponer ese cuerpo que es templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando conocemos la Escritura, encontramos cosas que son verdaderamente explícitas. Por ejemplo, algo explícito dice la Escritura para los jóvenes o para los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Esto es justo. Habla a los hombres, ¿verdad? El apóstol Pablo, y dice claramente el apóstol Pablo ahí en Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debemos amar a nuestra esposa? Dice el apóstol Pablo: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por ella. Ándale. Esa es la medida que la Biblia enseña de cómo el hombre debe amar a su esposa. Pero luego también le habla a la esposa y le dice: mujeres, someteos a vuestros maridos. Porque así, ¿verdad? Porque él es, el marido es cabeza de la mujer. Y luego habla y dice: así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Entonces nosotros tenemos la gran necesidad de aprender la palabra de Dios, de saber lo que ella dice. Y segundo, tenemos la responsabilidad de no pasarlo por alto, ¿verdad? No pasarlo por alto. La Escritura nos da indicaciones. Por ejemplo, la Biblia dice no robarás. Entonces a veces la gente, el hijo va por las tortillas con un billete de 100, las tortillas cuestan 12 o 13 o 14 pesos y ya no regresa el cambio. ¿Y eso qué es? ¿Es robar o tomar prestado? Eso es robar. Pero sienten que de alguna manera no, como son sus papás, no le están robando. Claro que están robando. ¿Me explico? Entonces necesitamos nosotros tener cuidado de lo que hacemos con relación al conocimiento de la palabra de Dios. Así que la ignorancia es otro enemigo. Tercero, me estoy yendo rápido porque la parte donde me voy a centrar es cómo conocer la voluntad de Dios. Tercero, primera de Samuel 13, versículo 13 en adelante. No, voy a leer desde el 8. (13:8) dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová.
Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste, ¿qué dice? El mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, ¿qué dice después? Conforme a su corazón. ¿Qué significa eso? Que se había buscado a un hombre que caminaba o caminaría en su voluntad, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por favor, vea el escenario. Había algo que Dios había establecido, ¿verdad? Que era para este momento y para este contexto. ¿Qué había establecido? ¿Quién era el responsable de ofrecer holocausto delante de Dios? ¿Quién? No, los sacerdotes eran los responsables de ofrecer holocausto, no el rey. Dios había establecido a través de Moisés que era una función perpetua que los sacerdotes ofrecieran holocaustos al Señor. Así que ¿quién lo estableció? Dios. ¿A quién le tocaba? Al sacerdocio. Entonces viene Saúl y dice: el sacerdocio no está, pero el pueblo se me está yendo. Entonces miren su apreciación. Hay algo que Dios manda, pero hay algo que yo veo. Hay algo que Dios manda, pero hay algo que yo veo. Es como cuando hablas con Dios y te dice: confía en mí, pero tus ojos ven que la cosa se pone cada vez peor. Y Dios te dice: no hagas nada, por poner un ejemplo, no hagas nada. Pero padre, déjame ir con mi abuelita, la que tiene billete, con ella. Soy su nieto preferido, Señor. Si tú estás muy ocupado, yo te echo la mano con mi abuelita. Yo hablo con ella y salimos del apuro, Señor. Y Dios te habla y te dice: no hagas nada. Entonces Dios dice algo, pero el hombre ve algo. Pregunto: ¿en dónde se basó la decisión de Saúl? ¿En lo que Dios dijo o en lo que veían sus ojos? ¿Cómo le llamo yo a esto entonces? Otro enemigo de seguir la voluntad de Dios son nuestras apreciaciones equivocadas. Apreciar incorrectamente. La palabra apreciar tiene que ver justamente con darle el precio o el valor adecuado a algo. Con eso tiene que ver la palabra apreciar. También tiene que ver con la idea de considerar adecuadamente algo. Estoy apreciando la oferta, estoy apreciando la propuesta, estoy considerándola. Pero realmente apreciar tiene que ver con el precio o el valor de algo. Así que miren lo que sucede. Dios dijo algo, pero Saúl termina haciendo no lo que dijo Dios, sino lo que vieron sus ojos. Y en ese momento se salió de la voluntad de Dios. ¿Por qué se salió? Por una incorrecta apreciación. Déjeme ponerle un ejemplo. Un hombre: Señor, mándame una compañera. Pasan 2 meses. Señor, ya la que sea. Pasa 1 año. Señor, mejor yo escojo. Pasan 2, ¿no? Y entonces el Señor le habla algo, pero sus ojos ven una cosa. Dicen: es que si no es ahora, ya no fue nunca. Entonces yo me lanzo para que en mi apreciación yo diga: voy finalmente a hacer una relación de pareja. Cuando estaba pidiendo a Dios, él podía recibir la apreciación de Dios: confía en mí. Pero cuando miraba la situación, sus ojos le decían: el Señor ya se tardó. Mira, tu compadre ya se casó. Mira, tu cuate ya está feliz con su novia.
y tú como que el Señor ya te guardó para forrar Biblias. Así que entonces será mejor que sigas lo que dicen tus ojos. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, para cerrar este punto es: ¿qué nos puede o qué se convierte en un enemigo de la voluntad de Dios? Eso, apreciar incorrectamente. Entonces yo diría esta base: nosotros debemos de apreciar en primer lugar en nuestra vida lo que la palabra de Dios dice para nosotros. De ahí la apremiante necesidad de conocer la palabra de Dios, para que podamos nosotros tener en nuestra vida los parámetros adecuados para tomar nuestras acciones o inclusive decisiones, sabiendo que lo que hacemos o decidimos está vinculado con el aprecio de la palabra de Dios en mi vida o sobre mi vida, y no el aprecio de las situaciones que están pasando en mi vida. ¿Me explico? Cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos caminar en la voluntad de Dios. Hablaba yo con unos hermanos en la semana, y ellos me recordaron algo que yo dije, porque a veces no me acuerdo de todo lo que digo. No quiere decir que no estoy consciente cuando lo digo, pero a veces pasa el tiempo y no me acuerdo. Entonces esta pareja habló conmigo y me dijo: pastor, queremos comentarle algo. Fíjese que hace unos 2 o 3 domingos usted estuvo orando por la iglesia y la estuvo bendiciendo, y usted comenzó a decir que oraba para que pudiéramos aprender que aún sin dinero podemos nosotros experimentar el favor de Dios en nuestra vida. Y usted dijo cosas como: si no tienes para irte de vacaciones, ¿por qué no confías en Dios si Dios lo puede hacer? ¿Verdad? Algo así yo dije. Y entonces dice: ¿qué cree, pastor? Que a la siguiente semana vino una familiar de, creo que de Estados Unidos, de Miami, y otra de no sé dónde. Y entonces llegaron a su casa, hola, saludaron a la familia después de no verse, y al otro día salían de vacaciones a Acapulco para estar unos días, regresar y volver a sus lugares de origen. Así que cuando se iban a ver y platicaron, la familia les dijo: ¿por qué no van con nosotros? Y entonces ellos dijeron: no, porque no lo teníamos planeado. El asunto es, hermanos, que en ese momento la tía o tío, no sé quién era, le dijo: vámonos, nosotros pagamos todo. Y entonces se fueron toda una semana de vacaciones a Acapulco, ella, su esposo y sus 2 pequeños hijos. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque cuando estaba yo predicando aquel día, yo les decía: hermanos, tenemos que aprender a conocer que hay cosas que están más allá de nuestro límite, pero que en la voluntad de Dios es posible alcanzarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Apreciando correctamente. En lugar de apreciar nuestra duda, vamos a apreciar nuestra fe en el Señor. En lugar de apreciar nuestra limitación, vamos a apreciar la grandeza de nuestro Dios. En lugar de apreciar nuestra indignidad, vamos a mirar la dignidad de la cruz y vamos a decir: Señor, entiendo que todo lo que pase en mi vida no tiene que ver con mi dignidad, tiene que ver con la dignificación que tú hiciste conmigo en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Entonces, ejemplos como estos nos enseñan que cuando nosotros ponemos atención en las cosas correctas, estamos apreciando de manera de vida y caminamos en la voluntad de Dios. Cuando tú ves un error en alguien, o mejor dicho, te lo digo al revés, cuando alguien comete un error y te desespera y tú actúas con él por tu desesperación, no estás caminando en la voluntad de Dios. Pero cuando tú ves un error en alguien y ese error te afecta, pero tú se lo haces ver por su bien, por su propio bien, no por la afectación que te generó, estás caminando en la voluntad de Dios porque estás apreciando correctamente. El apóstol Pablo a los filipenses les dijo que cuando nosotros habláramos a alguien, consideráramos a esa persona como superior a nosotros mismos, y que lo que confrontáramos con ellos lo hiciéramos por ellos mismos y no por nosotros. Así que es necesario que apreciemos bien. Todas las decisiones de tu vida van a pasar por la apreciación de algo. Así que si nosotros conocemos la voluntad de Dios,
nos mantenemos humildes delante de Dios, que fue el primer punto, no ser orgullosos, después conocemos su palabra, entonces vamos a tener los elementos para poder aquilatar y apreciar correctamente. Vean lo que dijo David. David dijo: Señor, porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ¿qué? De ellos. Cuando la gente aprecia venir a las reuniones solo, o considera venir a las reuniones de la iglesia por un buen hábito, por una buena costumbre, por una buena intención de aprender, pero no evalúa o no aquilata lo que significa ser iglesia. De entrada, no habría iglesia si Cristo no hubiera venido a la tierra. Así que cuando hablamos de iglesia, hablamos de la obra y del plan perfecto de Dios por todas las edades. Hablamos de que Dios, como dice la Escritura, se despojó, Jesús se despojó, bueno, Dios se despojó a sí mismo y se humanó en la persona de Cristo. Y luego dice la Escritura que Él hizo eso para hacerse para sí a una iglesia sin mancha y sin arruga, que no tenga cosa alguna de qué avergonzarse. Entonces, cuando nosotros venimos a la reunión, no venimos solo porque hay un momento para reunirnos, venimos porque Dios, ¿verdad?, se despojó en su persona de divinidad y vino en la persona de Jesús. Luego dice la Escritura, se hizo obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces Él tomó nuestro lugar, y dice el apóstol Pedro, Él siendo inocente murió por los culpables para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Así que cuando nosotros hablamos de venir a una reunión, lo que estamos haciendo es apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. No solo cuando venimos a la reunión, sino cuando aquilatamos lo que es ser parte de la iglesia de Jesús. Así que el tercer enemigo, podríamos llamarlo así, de caminar en la voluntad de Dios, es una apreciación equivocada. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a apreciar correctamente, ¿verdad? Apreciar correctamente en nuestras vidas. Ahora entonces, después de poner estos tres factores como algo importante, porque con eso, si nosotros queremos caminar en la voluntad de Dios, debemos entender que tenemos que cuidar humildad, conocimiento y correcta apreciación. Si tú te centras en cuidar eso, vas a poder conectarte con la voluntad de Dios, ¿verdad? Si tú te concentras ahí. Bueno, ahora veamos entonces cómo conocer la voluntad de Dios. Ya hablamos qué es, ya hablamos de algunas de sus efectos la semana pasada, o beneficios. Ahora hemos recordado o acabado de hablar de los enemigos. Y por último quiero hablarles de cómo entonces conocer la palabra de Dios. Primera Escritura, Salmo 119, versículos 15 y 16. Dice de esta forma: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El primer factor para conocer la voluntad de Dios entonces son las Escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Por favor, comparta con alguien un texto que esta semana usted leyó en la Biblia y le llamó la atención. Por favor. Si no se lo sabe de memoria, dígale: creo que decía algo así, hermano, pero sé en qué libro lo leí. Tiene un minuto para hablar con alguien. Un minuto. No le diga el texto que se aprendió de niño, es el que leyó esta semana.
Si no leyó esta semana, dígale, hermano, me volviste a agarrar, no leí. $20 y termina, por favor. Muy bien. Tiempo. En el contexto bíblico, ser cristiano implicaba algunas cosas básicas. Número uno, ¿a quiénes se les decían cristianos? ¿A los seguidores de quién? Claro, de Cristo. Y los que seguían a Cristo caminaban por esta línea. ¿Cuál era? Escuchaban el mensaje y Jesús dijo, si creen. Entonces la primera cosa de un cristiano es creer. ¿Creer en qué? En el mensaje del evangelio, ¿verdad? Que se predica en el nombre de Jesús. Pero también el mensaje del evangelio trae el mensaje del reino de los cielos. Así que ser cristiano significaba creer un mensaje. 2, dice la escritura en Mateo, que vayan por todo el mundo y prediquen, ¿verdad? Y luego dijo, enseñándoles las cosas que yo les he ¿qué? Les he mandado. La segunda consideración de ser cristiano según la Biblia es ser enseñados en la palabra de Dios, lo cual significa que el cristiano va a conocer la Biblia, la palabra del Señor, para poder saber lo que el Señor enseñó y entonces caminar en su voluntad, porque dijo al final, enseñándoles que guarden, es decir, que vivan, que caminen, que anden en estas cosas. Lo que estaba diciendo es enseñándoles lo que yo les dije para que caminen en lo que yo quiero. Eso implica ser cristiano. Ahora entonces, ¿se imagina usted a alguien siendo cristiano sin conocer la Biblia? Es algo raro. Porque según la Biblia, para caminar como cristiano era necesario conocer las enseñanzas de Jesús. No estoy diciendo, ponga atención, no estoy hablando de nacido de nuevo. Tú naces de nuevo cuando reconoces que Jesucristo es tu Salvador. Pero estoy hablando de ser un fiel seguidor de Jesús, requiere conocer su palabra. Entonces el salmista en el Salmo 119 dice, en tus mandamientos meditaré. Le pregunto, ¿en dónde encontramos los mandamientos del Señor? En la Biblia. No están en Condorito. De repente puede leer Condorito y se ríe un rato, pero ahí no están los mandamientos. Tampoco están en la revista de moda, no está en la revista de negocios. Los mandamientos están en la palabra de Dios. Y luego dice, consideraré tus caminos. ¿En dónde es donde conocemos las obras de Dios, las rutas de Dios, las líneas que Dios establece? ¿En dónde? En la Biblia. Y luego sigue diciendo, me regocijaré en tus estatutos, en aquellas cosas que estableces. Estatutos entonces se puede considerar como aquello que le da la norma o le da el estándar a algo. ¿En dónde conocemos la norma y los estándares del reino de los cielos? En la Biblia. ¿Me explico? Entonces es muy necesario que nosotros leamos, número 1, 2, estudiemos, número 3, nos acerquemos a ser enseñados en la palabra de Dios bajo la luz del Espíritu bendito del Señor, ¿verdad? Y la base de las Escrituras. Así que, ¿queremos conocer la voluntad de Dios? Creo que nuestra respuesta es sí. Entonces, hermanos, a escudriñar
las Escrituras. Amar las Escrituras. Dígale, hermano, tenemos que amar las Escrituras. Dígaselo a alguien. Segunda consideración. Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, estaba diciendo Jesús. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este pasaje nos habla de la obra, la persona y obra del Espíritu Santo. Dios, ¿verdad?, en su expresión, como nosotros hemos conocido, de Espíritu Santo. Este es un tema que es importante conocer, que tiene que ver con la triunidad o la Trinidad de Dios. No son tres dioses, es un Dios, solo un Dios, pero está expresado como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses. Yo sé que en cuanto decimos eso se nos hace un nudo en la cabeza, porque no podemos pensar que vamos a comprender la plenitud de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios se expresa de esa forma, al menos las que conocemos, las que están reveladas en la Escritura, ¿verdad? Eso es lo que sabemos de Dios. Es muy osado pensar que conocemos toda la magnitud de Dios. Él es Dios, hermanos. Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Él es el creador y sustentador de todo. No podríamos pretender nosotros pensar que solo hay esta forma. No, esa es la forma en la que Dios se ha dado a conocer. Pero si hay más, como dijo Pablo, algún día lo conoceremos. Hoy no. Eso entra dentro de la majestuosidad de nuestro Dios. Pero sabemos que la Biblia enseña que son tres los que dan testimonio, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando habla del Espíritu, habla de la obra de Dios cuando Jesús ya no estuviera en la tierra. Y entonces dice que Dios lo que haría era mostrar la verdad a los corazones de los que seguían a Jesús, que es Dios también. Y entonces lo que les dice Él tomará de lo mío, haciendo relación o haciendo énfasis en que no son diferentes, sino que son uno mismo. Todo esto se los digo para llegar a este punto. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Número 2, por el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El testimonio. Entonces, queridos hermanos, aquí se hace relevante una verdad. Debemos nosotros tener intimidad, conocer, relacionarnos con el Espíritu de Dios. Es con quien debemos nosotros aprender a tener intimidad y comunión, aprender a reconocerle, saber cuando Él te habla, saber cuando Él pone en tu corazón un sentir que te enseña a leer ciertas situaciones para decir no, para esperarte, cuando es un testimonio de vamos a hacerlo, cuando es un testimonio de espérate, considera mejor las cosas. Es una obra interna en nuestro corazón. ¿Me explico? Es decir, hay cosas en nuestra vida que no vas a encontrar literalmente en la Escritura, que la generalidad de la Escritura te va a dar los parámetros, pero el testimonio del Espíritu Santo es el que va a poner acá en tu corazón la convicción de algo. Por ejemplo, el lugar donde te congregas. No debe de ser solo un lugar donde tú te sientes bien, sino que es un lugar donde el testimonio del Espíritu Santo te dice: este será tu lugar, esta será tu casa, y aquí es donde yo quiero que estés. Y entonces eso no lo encuentras en la Biblia, pero hay un testimonio acá adentro que te dice: hazlo, este es el tiempo, esta es la dirección. Algunas decisiones en tu vida también vendrán como testimonio, ¿verdad?, del Espíritu de Dios a tu vida por la relación o en la relación que tú tienes con Él. Así que entonces haríamos esta pregunta:
¿cómo nosotros podemos describir o descubrir el testimonio del Espíritu Santo si nosotros no cuidamos nuestra intimidad con Él? Se lo voy a decir de esta manera con un ejemplo muy simple. Es como cuando usted, yo he dicho este ejemplo varias veces, cuando usted en su familia tiene un silbido, ¿verdad que la mayoría de las familias tiene una forma de silbar? ¿Verdad? Hay unos que silban de ciertas formas. Y tú puedes escuchar a alguien que silba el silbido de la familia, pero tu oído te dice, suena de la familia, pero no es de la familia. Y te asomas y es el novio de tu hermana. Y tú dices, ¿qué te pasa? Este silbido es de la familia, tú todavía no entras. Pero como ya quiere entrar, se aprende el silbido, ¿verdad? Pero no suena. ¿Por qué? Porque no es algo que tú identificas naturalmente. Entonces nosotros describimos o descubrimos así la intimidad con el Espíritu de Dios. Eso no lo vas a aprender en ningún instituto, tampoco lo vas a aprender en un mensaje ni en una predicación. La única manera de descubrir cómo el Espíritu Santo te habla a ti es en una intimidad cercana con Él. Hermano, lo necesitas. Necesitas pedirle que te deje conocerlo. Necesitas ir con Él y decirle, enséñame a guardar las Escrituras, enséñame a conocerte y a conocer la voluntad de Dios. Lo tenemos que desarrollar en un compañerismo diario. El Espíritu Santo no está en un lugarcito donde tú vienes a Él y le oras, sino que Él está con nosotros, está en nosotros, está sobre nosotros. Debemos relacionarnos con Él. Es necesario. A veces la gente puede cantar canciones donde se menciona el Espíritu Santo, pero la idea de ellos es tan ambigua cuando no hay una intimidad. Tercero, Lucas 6, versículo 12. Acabo de mencionar una palabra en la relación con el Espíritu de Dios y la vamos a resaltar aquí. Dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cómo conocemos? Otro factor para conocer la voluntad de Dios, para conectarnos con la voluntad de Dios, para afirmarnos en la voluntad de Dios. Otro de ellos es la intimidad con Dios. Dice aquí, pasó la noche. ¿Qué estaba haciendo en la noche? Orando. Dicho de otra manera es, se desveló para orar. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, orando en todo tiempo. Luego dice, con toda oración, ¿y qué más? Y súplica. Y luego dice, y velando en ello, ¿verdad? Y dice, por todos los ¿qué? Los santos. Cuando dice velando en ello, significa orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿verdad? Y luego dice, y si es necesario no dormir, no duerman por buscar a Dios. ¿Me explico? Intimidad. Le pregunto, ¿intimidad le suena a algo por las orillitas? Algo que apenas y se acerca a alguien, o intimidad le suena a ir a una relación más profunda con alguien, a una relación más profunda. Así que cuando hablamos de intimidad con Dios, hablamos de intimar con Él, de tener cercanía con Dios. Y esa cercanía se ve a través de nuestra vida diaria, pero también a través de nuestros tiempos con Él. Hermanos, una de las labores que la iglesia debe de hacer, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es orando en todo tiempo. Luego a los tesalonicenses les dice, orad sin cesar. Hermanos, la oración es vital en la vida del cristiano, porque en la oración también se afirma la voluntad de Dios. ¿Se acuerda lo que Jesús hizo cuando Él dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿quién? Sino la tuya. ¿En dónde lo hizo? Lo hizo en un momento de intimidad, de oración al Padre.
porque en la oración se afirma la voluntad de Dios, se conoce la voluntad de Dios, es donde podemos recibir el testimonio del Espíritu Santo acerca de algún asunto en particular. Así que entonces vamos a empezar a resumir. Para conocer la voluntad de Dios debemos leer y conocer las Escrituras. 2, debemos tener compañerismo con el Espíritu Santo. 3, debemos tener una vida de oración activa, ¿verdad? Hay muchos cristianos que oran 3 veces al día por el desayuno, la comida y la cena, pero fuera de ahí no hay tiempo para orar. Hay muchos cristianos que solo conocen la oración de petición. Padre, te pido, te encargo, te ruego, te suplico, y está bien, pero hay otras facetas de la oración. ¿Como cuáles? Te entrego, me rindo. Vea usted el Padre Nuestro, la conocida oración del Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué les enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos. Así que lo primero que les enseñó es, para orar deben de reconocer la grandeza de su Dios. 2, deben de reconocer el tipo de relación que tienen con Él. ¿Cuál es el tipo de relación? Padre nuestro que estás en los cielos. Así que cuando tú hablas con tu Padre, no solo hablas con tu Padre para preguntarle, para decirle lo que quieres, hablas con tu Padre para pedirle consejo, hablas con tu Padre para decirle cómo voy, hablas con tu Padre para decirle tengo que corregir algo. En la oración todas esas preguntas o dinámicas funcionan cuando buscamos a Dios. Dígale al que está a su lado, hermano, tenemos que redoblar nuestros tiempos de oración con el Señor. Recuerde que estamos hablando de cómo conocer la voluntad de Dios, porque ya aprendimos que hay una voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 que la manera de caminar ahí es no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La manera de caminar en la buena voluntad de Dios es esta. Ahora, hay otra voluntad, que es la voluntad permisiva, en donde podemos caminar también. Es decir, Dios permitirá por su decisión que tú tomes las decisiones que quieras, aunque no sean conforme a la intimidad con el Espíritu Santo, aunque no sean conforme a las Escrituras, y Él lo va a permitir, y sigue siendo su hijo, porque Él nos ama no por lo que hagamos, sino por su puro afecto. Él decidió amarnos. Esto lo entendemos muy bien los padres. ¿Se acuerdan cuando tu papá te decía, cuando tengas hijos me vas a entender? Y la verdad es que sí, cuando tienes hijos sabes que aunque el hijo no hace lo que le dices, lo sigues amando igual. Ay, ya me espantaron, ¿o no, papás? Sí, ¿no? Los amas igual. Sí te hacen enojar, sí te hacen entristecer, pero no cambia el amor, porque es un aliento que Dios pone en los padres. Y eso nos enseña esta medida cuando Jesús dijo, si ustedes siendo malos, siendo limitados, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará las cosas que necesitan. Lo que estaba diciendo es, podemos errar en nuestras acciones, pero Dios nos amará igual. El punto no es si caminar en la voluntad de Dios hará que Dios me ame más o menos. Dios nunca hará eso. Dios te va a amar igual siempre, porque una de las virtudes de Dios es que Él es inmutable, no cambia. Él te ama igual. Él no amanece un día diciendo, ay, como que ya estoy harto de estos. Pero viene un ángel con una buena noticia y dice, no, como que ya me relajé, les voy a dar otro chance. No, Dios no es así. Dios nos ama igual todo el tiempo. Así que lo que estamos hablando no tiene que ver con lo que acabo de decir, sino tiene que ver con descubrir que vivir la vida en Cristo, según conociéndolo por lo que estamos viendo, nos puede mantener en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No en que Él cambie su amor hacia nosotros. Él te amará igual. Él te amará igual. Si Él te habla y te dice que hagas algo para honrar a tu padre y no lo haces, Dios te amará igual, pero no vendrán los mismos efectos sobre tu vida. Pero cuando caminas en la voluntad de Dios, entonces vienen los efectos
sobre tu vida. Bien, seguimos para cerrar. Les hablé de la intimidad con Dios. Mateo 28:20, una cita que mencioné hace rato, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Cómo conocemos la palabra de Dios? Perdón, la voluntad de Dios. Siendo enseñados. Hermanos, todos tenemos que ser enseñados. Siempre. Reconocer a aquellos a quienes Dios les ha llevado, les ha dado, les ha otorgado la responsabilidad de enseñar. Hasta donde entiendo, todos debemos alcanzar esa medida. Si hoy tú aprendes, es porque tú vas a enseñar a otro. Debes enseñar a otro, ¿verdad? Este domingo voy a hablar acerca les dije yo, de la paternidad. Hace 15 días les decía, voy a hablar de la idea de la paternidad como parte de la promesa de Dios a Abraham cuando le dice: en ti haré benditas o bendeciré a las familias de la tierra. Y le dice antes: haré de ti una nación grande. ¿Cómo iba Dios a hacer eso? A través de la paternidad. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra vida tenemos que reconocer a los que nos enseñan. Tal vez no sea uno, van a ser varios, pero también tenemos que dar el paso un día de comenzar a enseñar a otros, porque eso también es parte de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, el cuarto o quinto, no sé qué número de punto les estoy diciendo, es: nosotros necesitamos ser enseñados. No se aísle de los demás, ¿verdad? Confirme con alguien que enseña la verdad de la Escritura, una correcta enseñanza, interpretación de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Por eso dice la Escritura que el Señor ha puesto en la iglesia, ¿verdad?, apóstoles, evangelistas, ¿qué más dice? Pastores, maestros, profetas. Y dice que todos estos fueron puestos por Dios y son llamados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. No todos tienen el don de la enseñanza, pero todos podemos compartir a alguien. Pero hay algunos que tienen el don de enseñar, ¿verdad? De descubrir, de aclarar, de profundizar la palabra de Dios, de entender el contexto, de interpretar correctamente. Y todos necesitamos eso. Una de las grandes tristezas que puede haber en la iglesia para mí es errar en las Escrituras, queriendo aprender de ellas, pero por no ser enseñables. Tenemos que ser enseñables. Dígale al que está a su lado: hermano, también para conocer la voluntad de Dios debemos ser enseñados en la palabra de Dios. Dígaselo, por favor. Bueno, quiero cerrar aquí para que podamos orar en esta noche. Quiero cerrar reiterando los 3 factores que están implícitos en la voluntad. Se los dije la semana pasada. Y les decía que voluntad implica por lo menos 3 cosas: decisiones, deseos e intenciones. Decisiones, deseos e intenciones. Así que cuando hablamos de vivir en la voluntad de Dios, estamos hablando del deseo de Dios, la intención de Dios y la decisión de Dios. De eso estamos hablando. A veces se hace muy ambiguo el asunto de la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo para cerrar.
Isaac nos enseña un ejemplo de deleite y disfrute al confiar en la voluntad de su padre. ¿Quién escogió la esposa de Isaac? ¿Isaac? ¿Quién la escogió? Tampoco fue Abraham. ¿Quién fue? Su siervo Eliezer. Y Eliezer, instruido por Abraham, va a buscar esposa. E Isaac, cuando la ve, dice la Biblia en términos mexicanos, que se le cayó la baba. Claro, ahí dice muy bonito, y cuando la vio, la amó, dice. O sea, en términos mexicanos, se le cayó la baba. Él confió en el escogimiento de una decisión y de un deseo ¿de quién? De su padre. ¿Cuál era el deseo de su padre? Yo ya estoy viejo. Yo quisiera ver a mi hijo que formara un hogar. Y entonces manda a su siervo como un tipo de la obra del Espíritu Santo que busca a la iglesia para Jesucristo. Y entonces viene él de regreso, trae a aquella joven, le pide luz o dirección a Dios, y entonces regresa con esta joven y descansó. Esa historia nos habla que Isaac caminó en el deseo de su padre, verlo casado. Número 2, caminó en la intención de su padre, que su hijo estuviera fortalecido debido a la situación familiar que estaban pasando por la pérdida de su madre. Y número 3, la decisión de Abraham. Esas tres cosas se ven ahí, y es lo mismo que Dios hace. Hermano, lo que Dios decide sobre nosotros, aunque a veces no lo comprendamos, siempre tiene el mismo motivador: el amor de Dios por ti. Jóvenes, descansen en la voluntad de Dios. Descansen en eso. Sí, mamá, ¿ya puedo tener novio? No, hijo, todavía no. Escucha el deseo de tu padre, de tu papá. No estoy hablando del cielo, de tu papá. No, hijo, todavía no, apenas tienes 8 años, espérate. Sí, que si ya tienes 40, ya, hermano, dígale cuándo te vas, oye, ya, ¿no? Tengan paz, jóvenes. Tengan paz. Hermanos, hay una necesidad de caminar en la voluntad de Dios, porque esa es la única manera de erradicar de nuestra vida las distorsiones que puede ofrecer el mundo, el ofrecimiento, la inclinación que puede tener nuestra carne. A veces tu carne dice: ay, ya viene y este me cae re gordo. Y Dios te habla y te dice: no pagues mal por mal. Ay, y dice: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? No te estoy queriendo decir nada, te estoy diciendo que le hables. Señor, el vecino se estacionó en mi lugar. Pues lávaselo, lávale el coche. No vayas y le toques. Vámonos respetándolo, ¿no, vecino? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: en cuanto estén ustedes estar en paz con todos los hombres, háganlo. Entonces, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, hermanos, para eso vino Cristo, para traer a la humanidad a la voluntad de Dios, porque por causa del pecado nos salimos de ella. Así que caminar en la voluntad de Dios es un gran regalo que Jesús vino a abrirnos por medio de su obra. La iglesia necesita hacerlo, para sacar de nuestra mente cualquier cosa, religiosidades, ideas equivocadas, si miramos la voluntad de Dios. ¿Acaso no le pasó a Pablo eso? Pablo estaba predicando, estaba haciendo, en nombre de Dios lo que hacía, y perseguía a la iglesia y los entregaba a muerte, hasta que el Señor le sale al encuentro y le dice: hey, Pablo, Señor, ¿quién eres? Entonces, ahora preguntas: ¿quién soy? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Lo vino a corregir. ¿Verdad que a veces nosotros podemos estar en contra de la voluntad de Dios,
religiosamente creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, hasta que no nos sale el Señor al encuentro y derriba toda nuestra estructura y nos dice: lo que está pasando lo estoy haciendo yo y tú tienes que reconocer mi voluntad. Y le cambió la vida a Pablo. ¿Me explico? Quiero invitarles